el pleno, tú nos indicas, Leti, para que empecemos el pleno. Permítame un momentito, por favor. Sí. Dame 2 segundos para que la magistrada Idalia y la magistrada Guille, la magistrada Nadia Luz, prendan sus cámaras. Claro que sí, magistrado. Gracias. Gracias. Nada más. Guille e Idalia. Ya voy. Es que se me fue aquí el... Magistrado, lo que pasa que yo pongo mi cámara y veo que no aparece, no sé, como yo estoy en el celular, no estoy en Ok, entonces debes de tener por ahí bloqueada tu cámara. Bueno, sin mayor problema, lo empezamos y ya nos vas informando, ¿no? Adelante, Leti. Okay. Perdón, doctor, yo me veo aquí en el teléfono, pero veo que nadie me ve, ¿verdad? No, tú tienes tu cámara apagada. Tú te ves porque te estás viendo en el teléfono, pero tu cámara con la que nosotros te podemos ver la debes de tener apagada. Okay. Ha de estar bloqueado en el uso, en las configuraciones. Ok. ¿Habrá algún problema si continúa así? No sea que le voy a oprimir algo y me saque. Sí, no, sin problema. Ok. Estoy atenta. Estamos bien. Entonces, Ok, iniciamos, magistrado. gracias. Ya estamos en vivo. Gracias. Buenas tardes, magistradas, magistrados. Como debida y oportunamente les llegó, fuimos convocados para celebrar esta sesión ordinaria de pleno de forma remota y por medio de videoconferencia del día de hoy a las 12 horas. Vamos a dar inicio al mismo. También damos las gracias a todos los que nos están siguiendo por redes sociales. Señora Paulina, iniciamos con el pleno. Sí, magistrado presidente. Buenas tardes, magistradas y magistrados. Siendo las 12 horas con 20 minutos del día 28 de enero del año 2022, se da inicio a la sesión ordinaria de pleno en forma remota y por videoconferencia, convocada para el día de hoy bajo la presidencia del magistrado doctor Rubén Jasso Díaz. Como punto número 1 del orden del día, se procede al pase de lista. Magistrado Rubén Jasso Díaz. Presente. Gracias. Magistrado Jaime Castera Moreno. Buenas tardes, presente. Gracias. Buenas tardes. Magistrada María del Carmen Aquino Celis. Presente, buenos días. Gracias. Buenos días. Magistrada Nadia Luz María Lara Chávez. Buenas tardes, presente. Gracias. Buenas tardes. Magistrada Elda Flores León. Presente. Gracias. Magistrada María Idalia Franco Zabaleta. Muy buenas tardes, presente. Gracias. Buenas tardes. Magistrado Rafael Brito Miranda. Buenas tardes, presente. Gracias. Buenas tardes. Magistrado Andrés Hipólito Prieto. Buen día, presente. Gracias. Buen día, magistrado. Magistrada Marta Sánchez Osorio. Gracias, magistrada. Su micrófono ha de estar apagado. Magistrado Ángel Garduño González. Presente. Gracias. Magistrado Luis Jorge Gamboa Olea. Buenas tardes, presente. Gracias, magistrado. Buenas tardes. Magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles. Muy buenas tardes a todas y a todos. Presente. Gracias, magistrado. Buenas tardes. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. Buena tarde, presente. Gracias. Buenas tardes. Magistrada María Leticia Taboada Salgado. Presente. Gracias. Magistrada Guillermina Jiménez Serafín. Hola, muy buenas tardes a todos. Presente. Gracias. Buenas tardes. Magistrado Norberto Calderón Ocampo. Un saludo a todos. Buenas tardes, presente. Gracias, magistrado. Buenas tardes. Magistrado Manuel Díaz Carvajal. Sí, presente. Gracias. Magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa. Buenas tardes, presente. Gracias. Buenas tardes. Magistrada Berta Leticia Rendón Montealegre. Presente. Gracias. Magistrado presidente, le informo que se encuentra la totalidad de los magistrados integrantes del pleno de este honorable tribunal, por lo que hay quórum legal para sesionar. Gracias. En sus carpetas electrónicas que les enviamos se encuentra el orden del día. El siguiente punto es la aprobación del mismo. Si estamos de acuerdo con el orden del día, les pediría levantar la mano. Forma económica. Magistrada Guillermina Jiménez Serafín, ¿me obsequia su voto? Gracias, magistrada. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad el orden del día, señor presidente. Gracias. El siguiente punto, oficial mayor.
En desahogo del punto 3 del orden del día, se da cuenta con el acta de sesión ordinaria de pleno de fecha 19 de enero del año 2022 para su lectura o dispensa y, en su caso, aprobación. Gracias. De igual forma se encuentra sus carpetas electrónicas, la sesión de fecha 19 de enero del año en curso, el cual, si estamos de acuerdo en la dispensa de su lectura y su aprobación, les pediría levantar la mano de forma económica. Gracias, magistrados. ¿Alguna abstención? Se aprueba por mayoría, señor presidente. Gracias. Siguiente punto, señor mayor. En desahogo del punto 4 del orden del día, se da cuenta con el acuerdo sobre suspensión de plazos y términos procesales en el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado con motivo del aumento de contagios por COVID-19. Gracias. Como lo hemos hecho desde la semana pasada, procedimos a suspender actividades y, por consecuencia, plazos y términos en ese tribunal, dejando solamente en actividad los casos urgentes en materia familiar, penal y laboral. Al día de hoy tenemos un nuevo recuento de los casos positivos, que son los confirmados, los que son probables, los que ya han mejorado. Sin embargo, de la anterior contabilidad, bueno, de los casi 70 que tuvimos como probables, el 95% fueron positivos. Al día de hoy seguimos teniendo 121 nuevos casos, 15 sospechosos. Esto al día de ayer. Hoy ya tenemos un positivo más, un sospechoso, 2 sospechosos más, de los cuales 89 son oficiales judiciales, 16 actuarios, 24 secretarios y 7 jueces. La ventaja que tenemos al día de hoy es que, como les acabo de señalar, solamente tenemos 17 sospechosos, a diferencia de lo que nos había sucedido la semana pasada. A esto tenemos que sumarle los 105 servidores públicos que están gozando de su segundo periodo vacacional, que sumados a los 203 personas que deben de estar en aislamiento por estar contagiados, nos da un total aproximado de 308 personas que no tenemos la disponibilidad para poder laborar de una forma latente. Esto sin contar el hecho de que hay personal que tiene en casa familiares contagiados y por protocolo no pueden asistir a sus actividades hasta que ellos tengan un resultado de laboratorio donde sean negativos por un lado, y por otro tienen algunos la necesidad de estar cuidando a sus familiares. La propuesta que se tiene al día de hoy, y que creo que con esto podremos evitar que se continúe con los contagios, creo que las cifras que se dieron, que estamos viendo, se advierte que ha ido disminuyendo, sobre todo las personas que son probables, que se ha ido rompiendo esta cadena de contagios. La propuesta que se tiene por parte de este acuerdo que fue enviado es que continuemos con la suspensión de labores y, por consecuencia, plazos y términos hasta el próximo viernes 4 de febrero, que también de hacer del conocimiento que ese día también en el Poder Judicial se aplicará la vacuna de refuerzo a las personas que no tenían esta vacuna. Esta es la propuesta cual se pone a consideración de todos ustedes, magistradas, magistrados, para su consideración. Si tienen alguna opinión, alguna propuesta que hacer, magistrado Andrés Hipólito. Gracias, magistrado presidente, y gracias a todos los magistrados y magistradas por su atención. Desde la sesión pasada, en la que se decidió la suspensión de plazos jurisdiccionales, toda la función jurisdiccional, la primera sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado hizo una propuesta de excepción a esta suspensión en un prepleno, es decir, en un pleno privado, que no fue público,
no se transmitió, se decidió que se iba a suspender en términos generales la función jurisdiccional. Esta propuesta era en el sentido de que aquellas salas que consideraran conveniente, prudente, celebrar las audiencias que ya tenían programadas vía telemática, con el mínimo del personal lo pudieran hacer. Sin embargo, se votó en contra y se tomó el acuerdo que ya todos conocen. No obstante, lo anterior, hoy, como presidente de la sala, de la primera sala, con la anuencia de mis compañeros integrantes, se insiste en que aquellas salas que consideren prudente y cuidando todos los protocolos de seguridad, con el mínimo del personal, sí puedan llevar a cabo cuando menos 2 o 3 audiencias en la siguiente semana, jueves o viernes de la siguiente semana, o también cuando menos emitir el acuerdo y notificarlo de señalar fecha para después del 4 de febrero, para ir avanzando. Porque si nos esperamos hasta después del 4 de febrero, de aquí a que señalamos la audiencia, de aquí a que la notificamos, pues la verdad, se van a acumular demasiados asuntos. Yo insisto, compañeros magistrados, que tomándose todas las precauciones debidas, podemos aprovechar estas tecnologías de la información, como ya se dijo desde hace más de 2 años, perdón, más de 1 año, cuando estaba la pandemia en su punto más álgido, de que debíamos de tomar nuestras previsiones, nuestras precauciones, por si el efecto se volvía a dar. Efectos de hacerle frente a estas circunstancias adversas por las que estamos atravesando. Y estamos viendo que afortunadamente para nosotros, para todos los seres humanos, esta variante no es tan agresiva. No requiere la gente que se ha contagiado de hospitalización y requieren de 5, 6, 7 días para su recuperación. Entonces creo que pudiéramos nosotros a lo mejor desarrollar una idea mejor que la que les estoy exponiendo para seguir avanzando cuando menos en segunda instancia en materia penal, porque aquí tiene que ver un derecho humano que es la libertad de las personas. Muchas personas están privadas de su libertad, están esperando pues que se le decida si son inocentes, si son culpables, si van a continuar privados de su libertad, para que ellos también puedan promover la instancia que corresponda, que sería la constitucional. Pero sí, cuando menos, magistrado presidente, que aquellas salas que consideren prudente, pertinente,
cuando menos en la siguiente semana llevar a cabo 2 o 3 audiencias allá por el jueves o viernes, para que dé tiempo a la notificación, o cuando menos que puedan emitir los acuerdos y notificarlos para que se señalen ya audiencias a partir después del 4 de febrero, que es cuando va a prolongarse hasta esa fecha esta suspensión. No sé si me expliqué, no sé si me di a entender, pero pudiéramos poner en una parte del acuerdo que se nos está proponiendo este caso de excepción, esperando que se haya entendido, y no sé si alguien más quisiera apoyar esta moción. Gracias, presidente. Gracias, magistrado. Magistrada Nadia Luz. Gracias, magistrado presidente. Y bueno, en abono a lo que acaba de decir el magistrado Andrés Hipólito, presidente de nuestra sala, hemos comentado al interior de la sala también y en la reunión que tuvimos previo a la sesión de pleno pasada, y como lo hemos comentado ahora también, que sí sería conveniente que en este acuerdo que se va a lanzar, independientemente de las generalidades, pudiéramos llevar a cabo las audiencias de juicio oral. Mire, nosotros tenemos ya programadas alrededor de 9 audiencias, no son rezago, son asuntos que llegaron, que ya los tenemos trabajados, como tenemos ya trabajado todo el resto de asuntos que estarían prácticamente para publicarse y notificarse. Sin embargo, esto pues retrasa un poco, ¿no? Y yo sí les pediría a los compañeros y compañeras que tengamos un poquito pues de empatía con quienes están esperando de nosotros las determinaciones correspondientes, por lo menos en las audiencias de juicio oral, que deberíamos estar impulsando la celeridad correspondiente. Ahora, como bien lo comenta el magistrado Hipólito, podríamos desahogar esas audiencias con el mínimo indispensable del personal, una sola persona por sala, por lo menos esa es la propuesta que nosotros hemos planteado al interior de la sala, una persona de nuestra sala, una persona de informática, el mínimo de partes técnicas y de interesados en la audiencia en la sala correspondiente, y desde los despachos de cada quien desahogar de manera telemática, como ya lo aprobamos en el 2020, el acuerdo por parte de este pleno, y las notificaciones incluso haciendo uso de lo que la propia ley nos permite, llevar a cabo las notificaciones vía telefónica, como de repente se llega a hacer, ¿no? Salvo las notificaciones que se tienen que hacer en el Centro Estatal de Reinserción Social. Así que, pues bueno, aparte de todo, como comenta el magistrado Andrés, estaríamos retrasando hasta la siguiente semana, prácticamente la segunda semana de febrero, más o menos, el inicio de las actividades jurisdiccionales. Y quiero comentarles que esta servidora, el último día laborable en el cargo sería el 11 de febrero, mi cargo concluye el día 13 de febrero, que es domingo, entonces el último día laborable sería el 11. A mí me gustaría, pues bueno, cumplir con mi responsabilidad y no dejar estos pendientes, ¿no? De otra manera vamos a caer en la situación de que se van a acumular todos estos asuntos que tenemos que desahogar audiencias en pocos días y estaríamos cayendo en lo que queremos evitar ahora. Podríamos irlas dosificando, ¿no? Como ya las teníamos de alguna manera programadas, volverlas a programar de una manera bien administrada en tiempos y poder cumplir con la parte de los justiciables, con nuestra responsabilidad y, por supuesto, cuidando la salud de todas y todas las personas, no solamente nuestro personal, sino también la gente que de alguna manera pues tiene la necesidad de acudir a estas audiencias. Y pues bueno, yo lo dejo a la consideración de este pleno, esperemos que haya esta anuencia, ¿no? A esta propuesta, en particular en ese tema. Yo entiendo el resto, los juzgados es complicado, el estar todas las salas en el área donde se encuentra, por lo menos aquí en Cuernavaca, donde hay hacinamiento, pues no es de alguna manera tan fácil cuidar el protocolo de salud, ¿no? Pero creo que podríamos tal vez hacer un esfuerzo
y sacar adelante este tema que les comentamos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, magistrada. Magistrado Gamboa, ya no vi si levantaste la mano. Sí, pero está la magistrada Mari Carmen también y la magistrada Rendón, entonces si quieres después... Ok, magistrada Aquino, magistrada Rendón. Gracias, magistrado presidente. Bueno, yo una vez escuchado los argumentos que vierte el magistrado Hipólito y la magistrada Nadia, pues yo estoy en total condición de apoyar la petición, tomando en consideración los argumentos que vierte la magistrada Nadia en el sentido de que su último día hábil como magistrada es el día 11 de febrero. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo en apoyar que ellos pudieran llevar a cabo sus audiencias y además sin inconveniente de que si así ustedes lo decidieran, todas las salas pudiéramos llevar asuntos de carácter penal que fueran urgentes. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrada. Magistrada Berta Rendón. ¿Me escucha, magistrado? Sí, magistrada, adelante. Bueno, mire, trataba de aclarar primero que me gustaría escuchar la intervención del magistrado Olea, ¿no? Porque entiendo yo que como miembro de la sala va a hablar a favor y quisiera escuchar también sus argumentos antes de opinar. Digo, siguiendo el orden de quienes quieren participar y no estar seleccionando quién sí y quién no. Porque en ocasiones, bueno, hay incluso quienes esperan hasta el final de que yo hable para que yo ya no tenga posibilidad de réplica. Y no porque no tenga argumentos, simplemente a veces ya me agoto estar alegando lo mismo. Entonces me gustaría, pues, conocer la opinión del magistrado Lea para ya poder externar la mía. Gracias, magistrado. Claro, magistrado Jorge Gamboa. Muchas gracias, magistrada Berta. Sí, efectivamente, yo me pronuncio en relación a lo comentado por el magistrado Andrés, por la magistrada Nadia, por la magistrada Aquino, pero sobre todo me pronuncio como lo hice en aquel prepleno que comenta el magistrado Andrés, que efectivamente estamos ante una prolongación de un periodo de contingencia sanitaria en donde yo he manifestado que resulta imperativo para este órgano colegiado, para todo el Poder Judicial, efectivamente continuar avanzando en la aplicación gradual de un nuevo esquema de operación del ámbito jurisdiccional. O sea, es no nada más reactivar la parte penal acusatoria, sino también reactivar toda esta parte jurisdiccional, mediante el cual se debe de privilegiar la adopción de medidas necesarias para preservar no solo la salud, sino también la integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, al mismo tiempo que tenemos que garantizar nosotros el buen funcionamiento, la marcha y el desempeño de lo que es la aplicación de la justicia. En consonancia con esto, con esta nueva variante, con estos nuevos contagios, debemos de tener en consideración los ejes rectores de la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, del trabajo a distancia y las reglas establecidas en la Jornada Nacional de la Sana Distancia, en donde se habla precisamente de este tema. El esquema de trabajo debe de incluir o se debe de trabajar obviamente con ese respaldo y las recomendaciones de los organismos que tienen que ver con el sistema interamericano como el sistema universal de derechos humanos, en donde, como yo lo dije en aquella ocasión, en la resolución 1/2020 denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, pero que también tiene que ver definitivamente con ese documento en donde el relator de Naciones Unidas sobre la independencia judicial habló de los desafíos sobre la justicia y habló precisamente de la necesidad de implementar acciones urgentes para fortalecer el apoyo y las garantías del funcionamiento de la justicia. O sea, tenemos que tomar en consideración que son necesarias esas acciones para fortalecer de manera urgente el apoyo y la independencia de la justicia en el tema del avance en la justicia. Por eso yo estaría muy de acuerdo en que pudiéramos nosotros plantear un nuevo esquema en donde obviamente con todas estas medidas, con todos estos esquemas de operación en el ámbito jurisdiccional, tomemos las medidas pertinentes para asegurar la existencia de mecanismos de acceso a la justicia
ante posibles violaciones de derechos humanos, como lo manifiesta el magistrado Andrés. Esa sería mi intervención, mi petición. Sin embargo, también entiendo que el cuerpo colegiado será el que decidirá y, bueno, será el pleno el que tome la decisión final al respecto, y yo estaré con esa decisión. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrada Berta Renaud. Gracias, magistrado. Bueno, yo quisiera hacer algunas precisiones y desde luego manifestarme, exponer las razones por las que estoy a favor del acuerdo, sin cortapisas, sin añadidos. En principio, las precisiones es que hemos tenido reuniones, se han mantenido reuniones informales, no sesiones privadas de pleno. Porque las sesiones privadas de pleno, primero exigen una calificación previa. Si el asunto se agota, ya no hay necesidad de celebrar una sesión pública, porque el asunto ya se atendió, ya se resolvió y ya se emitió una determinación. Entonces, creo que ahí vale la pena acotar con toda propiedad qué ha venido sucediendo. Yo no veo problema de que en una reunión informal se traten previamente los temas. Es una buena opción tratar de llegar a consensos, de diluir cualquier duda o aclaración, incluso divergencia, ¿no? Y lo que no, bueno, pues queda desde luego al escrupuloso criterio de cada magistrado o magistrada para exponer lo que considere pertinente en la sesión pública que se celebre, en donde ya formalmente se tome la determinación que se considere pertinente. Ahora bien, en relación al tema, yo quiero comentarle que, bueno, todos los integrantes de este cuerpo colegiado, desde luego que estamos obligados a sostener y a custodiar la bandera de los derechos humanos. No solo quienes están a favor o quienes no estén a favor del acuerdo, no es una cuestión maniqueísta, ¿no? Entre buenos y malos. Hay razones en pro y razones en contra. Lo que aquí se hace es una ponderación de cuáles son los principios o los derechos que hay que tutelar, en principio, como en cualquier asunto, no solo de administrativo. Y en ese sentido me parece que el tribunal, a diferencia de la Judicatura Federal, inició o trató de iniciar funciones, dimos inicio a las funciones, tratando de normalizar en la medida de lo posible la función de la Judicatura local, a diferencia de la Judicatura Federal, que previó, que ya tenía información y que, bueno, emitió sus acuerdos para sostener o mantener una suspensión debido a dos cuestiones, a la variante Omicron, que es una variante del SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID o coronavirus, como la conocemos, en dos sentidos. Esta variante tiene un efecto más desfavorable porque su contagio es mucho más fácil, se extiende con una facilidad impresionante. Ahora, por otra parte, tiene un efecto, entre comillas, positivo, porque sus consecuencias en promedio no se consideran letales. Y digo en promedio porque en ese camino también han muerto personas. O sea, en dónde se ubica uno, de qué lado del promedio, pues habrá que ver ya cada quien en lo personal. Pero en promedio, la generalidad de los que han resultado contagiados o infectados no sufre consecuencias severas en relación a los síntomas o padecimientos que genera el virus. Dicho esto, me parece pues que el esfuerzo que hizo el tribunal, incluso para normalizar la función jurisdiccional, debe tomarse en cuenta, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que veníamos de un periodo vacacional en donde en todo el país, no solo en el estado de Morelos, hubo un relajamiento social. La gente que se sentía vacunada o incluso no vacunada, bueno, pues se vienen las festividades, etcétera, y ante un virus que genera mayor facilidad o que extiende con mayor facilidad de contagio, pues eso generó que particularmente en el tribunal, a diferencia de la última ola, pues generaran brotes. Nosotros en la sala auxiliar tuvimos, bueno, varios
personas, compañeras y compañeros infectados, pero particularmente, como lo decía el magistrado presidente, en la sección de amparos, la que se salvó únicamente fue la actuaria, y eso porque fue pues salvo. Pero todas las demás compañeras resultaron positivas. No había manera de operar con el personal designado inicialmente la sección de amparos de la SAT. Tuvimos que habilitar personal, bueno, sanitizar, etcétera, porque además en la sección de amparos, en el espacio físico, pues está la gente apretada. Y eso implicaba mayor riesgo, desde luego, ante un brote que pudiera extenderse hacia el resto de las compañeras y compañeros. Ahora bien, ya en relación a la propuesta que planteó el magistrado Hipólito, con algunas variantes, la magistrada Nadia, y con una innovación incluso el magistrado Lea, ¿no? Diría yo que, bueno, aquí el tema de la suspensión lleva el propósito de precisamente permitir que disminuya la presencia del contagio, evitemos el peligro de que esto se replique, nuevamente surjan nuevos brotes, y que tengamos que ir a una nueva y obligada suspensión de labores. Ese es el propósito que se persigue, con datos y estadísticas concretos, ¿no? De manera que no comulgo con la idea de que haya una suspensión, pero que en el mismo acuerdo se diga que aquellas salas, ¿cuáles? ¿Quién sabe? ¿No? Pero aquellas, o sea, da la posibilidad de que solo una parte de las salas, hablando de nosotros como órgano de revisor, desde luego en relación a los juzgados nuestros colegas, pero que alguna sala no puede haber, porque se están suspendiendo las plazas y términos como consecuencia. Digo, sería un caos que para unas hubiera fechas y periodos ya corriendo legalmente y para atrás, ¿no? Eso generaría un enorme desorden. Y bueno, ya dijéramos, incluso solo para la primera sala, porque la magistrada Nadia está a punto de retirarse, como lo dijo la magistrada Aquino, bueno, eso tampoco, no hay manera de sostenerlo legalmente, compañeros, estamos en un pleno y tenemos que ver y cuidar y vigilar los efectos, las consecuencias de nuestras propuestas. O sea, porque precisamente se trata de darle legalidad y continuidad y orden, seguridad y certeza, que también son derechos humanos de todas las personas que participan en la prestación de nuestros servicios, no solamente nosotros, como que parte de los sujetos procesales. Ahora bien, lo mismo sucede con el acuerdo, ¿no? Un acuerdo donde notifiquemos, ¿no? Bueno, es que la suspensión o sucede o no, compañeros. O sea, no puede ser, suspendemos por una parte, pero actuamos en otra. O sea, esto no es así, o sea, deberíamos de reflexionar un poco en ese sentido. Desde luego estamos tutelando los derechos humanos, por eso digo que hay una ponderación en esto, donde prima la salud de quién, no solo de los justiciables, porque la actividad jurisdiccional genera movimiento social, desde que va el abogado, el litigante, su pasante, su secretaria, o sea, no es, perdón, pero hay que conocer los fenómenos o la movilidad social que genera nuestra actividad. Y por eso es que incluso la Judicatura Federal disminuye o inhibe también con la suspensión de determinado servicio o volver más estricto, ¿no? Ahora, que todas las medidas posibles las hemos venido haciendo. Seguimos celebrando en materia penal las audiencias de manera informática, con la asistencia de los sujetos procesales y no del público. El problema aquí es que estamos enfrentando una variante del virus que es extremadamente contagiosa, porque lo demás ya lo estamos haciendo, o lo hemos venido haciendo. Y concurre no solo a la gente, todo lo que implica incluso para las personas que son litigantes, parte de los sujetos procesales, el personal de apoyo,
general, y de manera que esa concurrencia, que no solo se refleja con la simple asistencia de quienes participan formalmente en la audiencia, es lo que genera la cadena de contagio. Digo, para hablar del fenómeno hay que conocerlo en toda su integridad, hay que estar muy al pendiente de estarse informando, ¿no?, de lo que dicen no solo nuestras autoridades locales, las nacionales y las internacionales también, ¿eh? En Europa ya se habla de un posible, con muchas precauciones, de un posible ya reducción de la ola que ha provocado el Ómicron, que nosotros desde luego apenas comenzamos y estiman que esto va a empezar a producir esos efectos de reducción por el mes de marzo. Las gentes que saben, que conocen de la ciencia y que uno tiene que estar pendiente de todos. Y bien, en relación a la cuestión y bueno, he dicho esto porque es importante, porque se trata de proteger a todos, ¿no? No es evitar trabajar, no es ser antipático con la sociedad de ninguna manera. O sea, esta empatía lleva a cuidar su salud, a buscar que salgamos adelante airosos para que podamos normalizar con fortuna en un momento de altísimo contagio, en donde si bien los efectos en la generalidad no son letales, esto no garantiza a alguien en lo personal, pues de qué lado está, si de la generalidad, o de los que mueren, o de los que tienen consecuencias ya severas para el resto de sus vidas. Porque eso es una realidad. Bien. Y bueno, comento pues que las audiencias, el hecho de que digamos, no, pues es que celebremos las audiencias, no, hay suspensión, no hay suspensión, no se puede una parte, unas sí, unas salas no, las celebraciones de los asistentes en forma mínima, pues eso ya lo venimos haciendo, tuvimos la necesidad de interrumpir de esta manera por los contagios que al interior incluso, no solo el contagio que se ha extendido en red social, sino dentro de nuestros colegas, de nuestros compañeros, ya no se diga fiscalía, que ese también es otro gran problema que se tiene, ¿no? Pero bueno, eso ya le corresponde a ese órgano de fiscalización. Insisto, eso ya se ha venido haciendo. Lo mismo, bueno, pues las notificaciones, pues es sabido que, como lo dijeron aquí, pues los métodos a través de los cuales el Código Penal Nacional adjetivo permite que se pueda comunicar formalmente los acuerdos procesales. Entonces, esto no es un acto de irresponsabilidad de ninguna manera, al contrario, es de altísima responsabilidad y precisamente con el efecto de que podamos coadyuvar a que nuestro personal esté en condiciones de regresar sin que sea un agente contagioso que nos provoque un problema de brote en la institución y por otra parte, a la par del mismo nivel de contagio que en el estado de Morelos es importante porque además por eso cambiamos a semáforo amarillo. No sé qué otra cosa se me escape, pero bueno, en relación a la propuesta del magistrado León, me parece que es muy interesante. Valdría la pena conocer lo que él denomina, el proyecto de lo que él denomina un nuevo esquema de la función jurisdiccional, desde luego con el uso de las herramientas. Esto no, desde luego no significa que seamos ajenos o ignorantes de los criterios internacionales que tratan de equilibrar, desde luego, y de considerar dentro de la cuestión de la pandemia, sus consecuencias y los derechos humanos en relación a la prestación de todos los servicios públicos, entre ellos el de administración de justicia. Entonces yo ahí estaría muy al pendiente, no es algo en relación a la tecnología que yo domine o que conozca, pero desde luego siempre dispuesta a aprender
de lo mucho que saben mis compañeros y desde luego apoyar aquello que sirva para mejorar la prestación del servicio. Sería cuanto, magistrado. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Magistrada Nadia Luz, magistrado Carlos Iván, magistrado Hurtado. Gracias, magistrado. Bueno, pues después de haber escuchado toda esa larga comentario acerca del tema de ya tan escuchado en otros ámbitos acerca del virus que está latente en estos tiempos de pandemia, lo cual tenemos perfectamente claro. Y también tenemos perfectamente claro las medidas que se han tomado en este tribunal para evitar la propagación del virus. Y lo que aquí se solicitó por los integrantes de esta primera sala no es para favorecer a esta servidora, porque estoy próxima a retirarme, sino porque sí se afecta a los justiciables y se afecta a la administración de justicia, porque en el momento en que yo me retire, vendrá alguien que supla, en tanto se hace todo el proceso de designación de un nuevo integrante, una nueva integrante de este pleno, y eso, por supuesto, será en retraso de quienes están esperando sus resoluciones. ¿Tiene sustento jurídico? Claro que lo tiene, no es una ocurrencia, no es un favor que se está pidiendo, ¿sí? En la sala hemos estado tomando las medidas sanitarias correspondientes cuando hemos detectado que alguno de nuestros integrantes se ha contagiado. Tan es así que, bueno, antes de que se tomaran decisiones por parte de este tribunal, teníamos a gente que estaba resguardándose en su domicilio, evitando la propagación del virus dentro de nuestra área de trabajo. Y bueno, lo que se está pidiendo no es que una sala sí y otras no. El magistrado Andrés Hipólito, como presidente de la primera sala, representante en este caso, quien llevó la voz cantante de esta sala a este pleno, fue en el sentido de que las salas en general que tuvieran las condiciones de conforme a los protocolos sanitarios para poder desahogar audiencias, se llevaran a cabo. No estamos hablando exclusivamente de la primera sala, no estamos hablando exclusivamente de los asuntos de la ponencia 4, estamos hablando en términos generales. Finalmente, atendiendo a los protocolos internacionales, los protocolos nacionales e incluso lo que se aplica aquí en nuestro estado de Morelos, en donde podemos advertir que efectivamente ha habido restricción y reducción de personal en diferentes instituciones. Las instituciones tienen que caminar y la administración de justicia es una de las actividades esenciales que debemos tener muy en consideración. Pero si al final este pleno decidiera que se suspende absolutamente todo, términos, plazos, audiencias y todo, pues ante las mayorías no podemos hacer nada, ¿no? Ya hemos escuchado otras opiniones y por supuesto esta será mi última intervención. Yo dejé aquí hecha mi petición y será este pleno el que tenga a bien decidir. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrado Carlos Iván. Muchas gracias, magistrado presidente. Sí, solamente una vez que, bueno, más bien que hemos escuchado a los compañeros de la primera sala y la intervención de la magistrada Rendón y el apoyo que brindaría también la magistrada Aquino, yo sí quisiera reiterar, voy a decirlo así porque ya lo dijo el magistrado presidente, que esta suspensión de labores es por el brote de contagios que no han permitido las labores de muchas áreas. Es histórico que, por ejemplo, tengamos a 7 jueces contagiados. El número de secretarios, presidente, ¿me recuerda cuántos son los que tenemos con COVID? 30 y tantos, creo, ¿no? Son 24 secretarios, la semana pasada eran 40, más de 40. En fin, ustedes pueden checar el número de personas contagiadas. Lo que tenemos es una epidemia, no sé, no soy experto, pero es un brote, es una epidemia la que tenemos aquí en el tribunal que no permite realizar las actividades de manera normal.
Y esto quizás se debe a la variante del COVID, que en este caso es el Omicron, que es altamente contagioso. Yo conozco muchos casos, así como lo mencionó el magistrado presidente, que se cuidaron muchísimo, que no se quitan ni un instante, casi que duermen hasta con el cubrebocas y se contagiaron. Entonces, entiendo muy bien lo que dice la magistrada Nadia en relación a que la función jurisdiccional es una actividad esencial del Estado y que no se debe de suspender, pero tenemos que ser muy cuidadosos para no abrir la puerta a algo que ya hicimos, que ya la cerramos para evitar los contagios. Entonces, esta es una circunstancia muy especial dentro de un tema muy complicado que es el COVID. Entonces, magistrado presidente, la única petición y motivo de mi intervención es solicitar respetuosamente para que el área correspondiente vaya proponiendo a lo largo de la siguiente semana una propuesta de cómo vamos a regresar a las labores. Esto atendiendo a las condiciones, porque ojalá y vayan bajando los casos, pero sí tenemos que hacer un planteamiento para ir regresando de manera gradual, porque lo que hayamos ganado quizás lo podamos perder. Posiblemente eso pueda ocurrir. Yo no digo que esto va a suceder, pero sí es muy importante que vayamos determinando un proyecto, como lo decía el magistrado Gamboa, de cómo tenemos que regresar al ejercicio de la función jurisdiccional en medio de esta nueva variante, para ir determinando si regresamos a trabajar todos, cuántas personas podrían entrar quizás, ¿no? Por sala, cuántas personas pueden entrar. No sé si restringir los primeros días la entrada del público, cuántas personas podrían trabajar en una secretaría, en fin, hacer un planteamiento de cómo lo vamos a poder hacer el regreso, porque yo ya estoy visualizando qué es lo que va a ocurrir la siguiente semana, pero tampoco podemos mantener de manera permanente cerradas las funciones tan importantes que desempeñamos. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Es correcto. Nosotros estaríamos trabajando en ver el número de contagios que se han dado, que se den en la próxima semana para proponerles a ustedes la forma de regreso. Sí es importante que no regresemos y se cree de nuevo los contagios, porque no sería benéfico, sería una situación contraproducente. Pero sí tenemos planeado ver en base al número de contagios cómo se va dando la semana para poder proponer cómo sería el regreso. Gracias, magistrado Hurtado, magistrada Idalia. Gracias, magistrado presidente. Les saludo con mucho gusto a todas y a todos. Considero que aquí en esta sesión debemos de tomar dos decisiones, una que es a mediano plazo y una a corto plazo, que es hoy. Me refiero a la de mediano plazo, que debemos de trabajar ya en un sistema de justicia integral electrónica, porque por los tiempos como se van dando y la salud es tan vulnerable, no creo que sea la primer pandemia que nos ocurra. ¿A qué voy? Que debemos de estar preparados en un sistema ya electrónico que pueda fluir sin la necesidad de la presencia y pueda exponer a la salud tanto a los usuarios como a los que colaboramos para el Tribunal de Justicia. La de corto plazo es la de resolver en este momento qué respuesta vamos a darle a los justiciables, a todos los usuarios del tribunal. Es cierto, he puesto atención en la cuenta que se dio de todos los casos que tenemos en el tribunal y de los sospechosos. Es muy preocupante. Y aquí yo me basaría en una estadística o en un pronunciamiento que hizo la autoridad sanitaria el día de hoy, que la siguiente semana o iniciamos este fin de semana en la cresta más alta del contagio de esta variante Omicron. Entonces, pues
ese es un problema. El otro problema es el número de personas que tenemos, si con el personal que se tiene, entre comillas, vamos a llamarle saludable, podrían operar las áreas que están afectadas. Dos, si esto también representa un riesgo a los usuarios y al propio personal que por querer resolver el problema de impartir justicia, que es no se puede discutir al respecto, que es básico, que debemos ya de estar dando la atención a los justiciables. Sin embargo, pues también debemos de tomar una ponderación. ¿Qué tan necesario es reactivar ya ahorita el inicio de actividades al 100% en el margen del semáforo amarillo? O tomar algunas medidas, como lo cita precisamente el magistrado Iván, de cómo podríamos regresar. Pienso que habría dos respuestas posibles. Una, de cómo regresar, y dos, la propuesta que se está haciendo es de 5 días, de lunes a viernes de la siguiente semana. Proponer que sean 3 días o 2, no sé, mientras se estabiliza o se vuelve a hacer otra actualización de los afectados, compañeros que están enfermos, cómo está el comportamiento de su estado de salud. Y en este sentido, pues ver si los juzgados que están con mayor afectación están en condiciones de dar apertura al servicio de la justicia. Creo que debemos de ponderar, concluyo, una estadística de la cresta del contagio en este momento por parte de la autoridad sanitaria, y dos, establecer precisamente el mecanismo de cómo estaremos regresando, un protocolo de atención y de prevención, tanto de los usuarios como todos los que trabajamos para esta institución. Es cuanto. Gracias, magistrado. Magistrada Aridalia Franco. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, como los he venido escuchando, creo que el tema debe de replantearse, sobre todo por el regreso. Esta cuestión, si ustedes recordarán, en el prepleno pasado yo ya lo había pedido y ustedes comentaron que todavía no era el momento. Pero creo que cuando yo lo propuse, obviamente es observando toda esta situación que ha ido imperando a nivel nacional y que debemos de tener el foco muy en atención, sobre todo porque, como lo ha manifestado el magistrado Hurtado, estamos en la cresta más alta de este virus, lo cual esto significaría que, si bien es importante que también a nuestros trabajadores los estemos protegiendo, sobre todo porque tienen atención al público, pero también a los justiciables, es importante que por lo menos la suspensión sea por este corto tiempo que hace o que es parte de la propuesta. Esto indudablemente sería que nosotros nos estuviéramos ya planteando para la próxima semana hacer una reunión nuevamente virtual para hacer un plan de contingencia a efecto de poder manejar esta operatividad de los juzgados, porque aquí habría que determinar cómo están estas incapacidades, qué periodo de tiempo tienen, cómo las tenemos que ir manejando de acuerdo al regreso que tenemos a nuestros trabajadores para que vayan generando la operatividad. El problema aquí, básicamente, no solo es la cuestión de salud, sino también la cuestión administrativa operativa interna del tribunal, porque estamos teniendo juzgados desde el juez, en donde no tenemos un juez, no tenemos secretarios, no tenemos actuarios. Habría que designar jueces temporales, habría que designar secretarios temporales, y eso implica realmente remover la cuestión administrativa, pero también es un costo para el Poder Judicial. Entonces, aquí habría que tomar decisiones adecuadas, no solamente primero para salvaguardar el derecho a la salud, que eso debe ser lo primordial para nuestros trabajadores, y segundo, definitivamente también para los justiciables. Considero que los justiciables en este momento también lo entenderán. Se cree y se piensa que este virus es realmente no tan grave o es menos o es un poco inofensivo, pero en realidad yo he escuchado a mi alrededor personas que han tenido el Omicron y que han estado falleciendo. O sea, no es una cosa sencilla.
Estamos hablando de que está el virus latente y tenemos que prever esta situación para todo el Poder Judicial. Yo sí pediría a todos los señores magistrados que seamos sensibles al tema, que no es porque no queramos trabajar, eso que quede muy claro, sí, sino porque tenemos que ahora sí generar las condiciones bajo planes de contingencia y operatividad, así como también lo ha mencionado atinadamente el magistrado Gamboa, haciendo un análisis exhaustivo de todos nuestros trabajadores y de la operatividad que podemos tener para ir avanzando para lo subsecuente, porque esto no va a parar. Sí, estamos viendo que el virus viene en determinadas oleadas, una parte se nos calma, otra parte entran nuevas cepas, lo cual esto significaría que nosotros como Poder Judicial debemos de tener estos planes de contingencia para poder establecer de qué forma vamos a operar. Yo, presidente, vuelvo a sugerir este tema, yo lo había planteado desde el prepleno anterior y creo que no le hicimos mucho caso. Y ahora que tenemos la problemática muy latente, tenemos que trabajar en ello, sobre todo porque estamos o debemos de proteger a nuestros trabajadores, pero también tenemos que operar al Poder Judicial, ¿sí? Entonces, la propuesta sería que este plan de contingencia estuviera para la próxima semana, nos pudiéramos volver a reunir de manera virtual y poder determinar cuál es la forma en la que vamos a ir regresando de manera gradual para poder estableciendo quiénes entran, quiénes no y cuáles son las ofertas, sobre todo de los trabajadores que se encuentran todavía incapacitados, atendiendo sobre todo que la cresta más alta del virus lo tenemos en este momento. ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias, magistrada. Sí, efectivamente, sí tenemos un plan de regreso. De hecho, lo teníamos desde las anteriores suspensiones. Creo que la experiencia nos ha dado mucho para saber qué es lo que tenemos que hacer, pero les repito, tendríamos que ver cómo van las estadísticas, que yo creo que con lo que tenemos hoy aparentemente va para abajo y nos dará la posibilidad de regresar y claro, tendríamos que poner a disposición de ustedes conocimiento cuál es el plan que se tiene de acuerdo al número de contagios, número que regresa, y efectivamente se le está dando de 7 a 14 días, dependiendo cómo se sientan las personas para la incapacidad del Seguro Social. Nosotros en el Poder Judicial, desde un inicio, lo que hemos considerado, independientemente de sus incapacidades, es que tengan su prueba de negativo, porque en algunas, el Seguro Social, es decir, 7 días y ya regresen a trabajar. En esa parte hemos sido responsables en el sentido que si no tiene su prueba de laboratorio en que dice que es negativo, el Poder Judicial ha apoyado a los trabajadores para que no tengan ningún problema laboral, porque crea un problema para ellos y para todos los que están a su alrededor y todos los justiciables que pueden llegar a venir. Nosotros hemos trabajado esta parte, que si no tienen un resultado negativo, no tiene ningún problema laboral y esperamos a que lo tenga por la gravedad de la situación. Magistrado Andrés Hipólito. Gracias, magistrado. Pues miren, en resumidas cuentas, esta propuesta de excepción que está haciendo la primera sala es precisamente la pauta para un regreso progresivo, escalonado a las actividades jurisdiccionales, magistrados. Yo no veo dónde estaría el colapso de que para una sala sí, para las otras no, para la primera instancia sí, para las otras no, si se establece cómo se va dando este regreso a actividades jurisdiccionales en forma paulatina. Digo, perdónenme, a lo mejor yo lo estoy viendo con mucho optimismo, pero no pudiéramos tomar un acuerdo en donde regresemos al 100 todos. Ni en primera instancia, ni en segunda instancia. Había que ver esos números, esas estadísticas de las que habla el presidente, para ir tomando acuerdos de ese regreso escalonado del que habla la magistrada María Idalia.
y que creo que no le hemos puesto mucha atención o nada de atención, no pudiéramos tomar un acuerdo y decir, ya, se reincorporan todos. Creo que no. Esto tómelo como una pauta que se da para que se regrese en forma escalonada en segunda instancia a la actividad jurisdiccional. Probablemente el número mayor de contagios por esta variante esté en los juzgados en primera instancia. Y ahí sí estoy totalmente de acuerdo en que la suspensión sea total. En segunda instancia, a lo mejor es un poquito diferente los números. No es lo mismo los contagios que se dieron en la segunda sala, en la tercera sala, en la primera sala, o en las salas de Cuautla, de Jutla. Esos casos excepcionales vamos tomándolos en un acuerdo. Y la primera sala, tomando todas las precauciones, pudiera regresar paulatinamente a actividades. Digo, a lo mejor ahorita, en la votación y la mayoría mandará, bueno, pasa el acuerdo de suspensión general otra vez, pero quedémonos con la idea de que esta puede ser la pauta que da el magistrado Gamboa, que da la magistrada María Idalia, que también sugiere el magistrado Francisco Hurtado, porque no podemos permanecer prolongando periodos generales de suspensión. No, perdónenme. Por un lado decimos que es una actividad esencial, pero por otro lado decimos que no. Primero está la protección al personal y a todos los justiciables. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que no estamos avanzando. Perdónenme que lo diga. Nada. Algo tenemos que hacer con estas tecnologías de la información. En forma paulatina, en forma progresiva, sí pudiéramos regresar. Yo no veo en dónde esté el caos. ¿Dónde esté el caos para un litigante? Sí, para otro. Bueno, los que estén litigando en la primera sala, oye, saben que ahí ya se empezó a regresar a la función jurisdiccional. Probablemente dentro de 8 días será la segunda sala. Dentro de otros días, y así hasta que se recupere al 100%. Pero bueno, esta es mi última intervención, igualito que el magistrado Gamboa Olea, magistrada Nadia. Bueno, pues yo me sujetaré a lo que decida la mayoría de este cuerpo colegiado. Muchas gracias, presidente. Gracias, magistrado. No sé si alguien tenga alguna otra opinión, si ya procederíamos a la votación del mismo. Magistrada Berta Rendón. Nada más considerar, magistrado, dentro de todo lo que se ha dicho, pues que siempre el tribunal ha estado atento del semáforo. Y ahí es donde se indica cuál es la reducción del personal, el que recomienda cuál se tiene que ir, cuál se tiene que seguir operando, los espacios para evitar precisamente los riesgos de contagio, etcétera, ¿no? Aunque bueno, parece que el pronóstico de nuestra entidad no es el halagüeño, y se habla incluso de que retrocedemos a otro color más. ¿Sería cuánto, magistrado? Muchas gracias. Gracias, magistrada. Magistrado Jaime Casera. Gracias, magistrado. Únicamente para puntualizar y obviamente también para justificar mi razón de mi voto en razón de las posturas que ya se han venido generando. Y únicamente precisar que, bueno, el acuerdo pasado y el acuerdo que se propone no es una cuestión de que sea como vacación, sino que prácticamente ese acuerdo constituye una de las prácticas que implementamos que va dirigidas precisamente tanto a los justiciables como a los propios trabajadores del Poder Judicial y cuya objetivo, que de lo que hemos estado hablando, es precisamente prevenir
y mitigar el contagio derivado del virus, ¿no? En ese sentido, me parece que, bueno, son válidas todas las opiniones que se han vertido el día de hoy en el Pleno, en el sentido de que pues tenemos por un lado que preservar la vida, preservar la salud de los trabajadores, preservar el acceso a la justicia de los justiciables y también el acceso de la salud de los propios justiciables. En ese sentido, considero que es importante empezar, como lo han dicho, a ver la forma en cómo va a ser el regreso a las labores, pero sí me parecería un poco imprudente de nuestra parte y sí creo que se generaría un caos si especificáramos en un acuerdo, si individualizamos nada más qué salas sí y qué salas no en este momento. ¿Qué creo yo? Que esta situación debe de generalizarse precisamente en un acuerdo que tiene que ver con el regreso a las labores. En ese sentido, desde mi punto de vista, pareciera que este reinicio de labores tiene que ser general, pero escalonado. Pero no podemos empezar a precisar ahorita sí qué salas y qué no, derivado de que sí generaríamos un caos, porque entonces los justiciables sí tendrían elementos en poder establecer de que por qué esa sala sí y por qué esta sala no, cuando realmente, de alguna manera, y vuelvo a insistir, la operatividad tendrá que ser generalizada, salvo casos muy especiales en donde precisamente haya trabajadores en los cuales de manera específica no se puede operar, y hablo propiamente en salas. En el caso de Cuautla, por ejemplo, dentro de la ponencia 1, de la cual yo estoy adscrito, de los 6 personas que integramos, 4 estuvimos positivos. Entonces, realmente sí hubo una complicación y aún así no dejamos de elaborar porque precisamente al estar en casa, pues hemos estado aprovechando para poder seguir trabajando. Entonces, en ese sentido, considero yo que en estos momentos sí sería un poco prematuro señalar qué salas sí y qué salas no. Sin embargo, como lo comentan, sí es importante tener una reunión informal donde señalemos precisamente cómo vamos a ir al regreso para cada una de estas salas, ¿no? Esa es la razón, las razones por las cuales estaré otorgando mi voto y me gustaría, y dado que se están proyectando a través de las redes sociales, sí me gustaría que los justiciables supieran esa razón. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Bueno, efectivamente, el tema primordial es la operatividad. Sí tenemos los datos de primera y segunda instancia. Creo que en esta parte hemos sido muy puntuales. Creo que el Poder Judicial ha sido muy responsable porque sí tenemos una estadística confiable del día a día, cómo se van dando los contagios. Nuestro problema de entrada es operatividad. Independientemente de que el contagio no sea grave, creo que no es así, pero bueno, esa parte no nos corresponde. Lo que sí es cierto es que en muchos lugares no tenemos operatividad y si continuamos en esta situación, bueno, creo que sí podríamos llegar al grado de que no podríamos en algunos lugares tener juzgados abiertos. Es lo que procuramos que pase, cortar estos contagios. Sí, la justicia es fundamental, es primordial. Sin embargo, también la salud creo que está por encima de toda esta situación y la salud de todos los trabajadores que están dentro del Poder Judicial, de todos los justiciables, de todos los abogados, y creo que tenemos que ser responsables en esta situación. Creo que sin necesidad de que exista un acuerdo, muchos de ustedes han estado en sus ponencias, han estado trabajando con sus proyectistas. Esto nosotros lo vemos día a día que hemos estado aquí en presidencia, sacando estos temas, estando al pendiente de contagios y todo lo que se necesite dentro de toda la gente que nos ha hecho del conocimiento su situación. Hemos sanitizado, aún y que no hay mucha gente, seguimos sanitizando diario. Todas las medidas que hemos tomado las seguimos teniendo. También recordarles, tenemos los protocolos que efectivamente, como dice la señora Rendón, hemos ido acatando. Sin embargo, sí, creo que en las últimas veces que se cerró, también tuvimos el acuerdo de cómo regresar de forma escalonada, de forma responsable y ir generando como se debe de ser con las audiencias, con el trabajo, ponernos al día.
y creo que el Poder Judicial ha sido muy responsable en este aspecto. No es una disposición que podamos tomar que sea bienvenida por la gente, sí, lo entendemos, pero también si no lo hacemos, creo que vamos a llegar a la problemática de falta de operatividad. Si llegamos al 50% de falta de operatividad del Poder Judicial, estamos seguros de que tendríamos que cerrar al 100% y no podríamos estar viendo hoy los temas que se ven en primera instancia, familiar, laboral y penal. Creo que ni siquiera a esos podríamos llegar. Pero bueno, tendríamos, si de acuerdo a sus sugerencias, tendríamos tres peticiones. La del acuerdo general, que es presentado en forma general para ustedes, suspensión hasta el 4 de febrero, que sería la primera opción. La segunda, la del magistrado Andrés Hipólito, con la excepción de que en segunda instancia se estén desahogando las audiencias como se han ido generando. Si no estoy mal, magistrado Andrés Hipólito, para que me corrija. Sí, magistrado, la propuesta de la primera sala es que aquellas salas que lo consideren prudente y con el mínimo de personal, observando los protocolos, pudieran llevar a cabo audiencias en materia penal en forma telemática. Ok. La otra propuesta que yo también hacía es, o en su defecto, que se puedan señalar fechas de audiencia ya en la siguiente semana, pero para desahogarse después del 4, para avanzar un poco. Creo que el señalar las audiencias no tenemos problemas si ustedes las tienen preparadas y el día que regresamos se proponen. Aquí la situación es que tenemos suspendidos plazos y términos. Entonces sí generaría aquí una situación importante de a qué momento empieza a correrle sus plazos y términos. Sería de todos modos a partir del día que regresamos. Creo que sería un poquito complicado, magistrado. Ok, si considera, la retiramos esta otra. Gracias. Y una tercera propuesta del magistrado Hurtado que decía que fuera a 3 días la suspensión. 2, 3 días, magistrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, incluso como conclusión de esa propuesta, el mismo miércoles volvernos a reunir para hacer un estado que guarde y ver si ya hay condiciones de regresar a trabajar el jueves. En caso contrario, pues concluir los 5 días, pero la propuesta sería de 3 días y el miércoles hacer un recuento de cómo estamos, si ya hay condiciones de iniciar al día siguiente, jueves. Gracias, magistrado. Entonces, procederíamos a la votación. Quien esté a favor del acuerdo general presentado para que continuemos con suspensión de labores, plazos y términos hasta el día 4 de febrero, les pediría que de forma económica levantaran la mano. Licenciada Paula, mi voto es a favor. Gracias, magistrada. Gracias, magistrados. ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? No sería la votación, perdón, no sería la votación respecto de cada propuesta y la que obtenga. Cada propuesta, Paulina. No sería voto en contra. Votamos propuesta por propuesta. Entendido, magistrado. En esta propuesta serían 15 votos a favor. 15 a favor, ok. Magistrada Paulina, quisiera... Magistrada Aquino, adelante. Gracias, quisiera que no tomara en cuenta mi voto, por favor. Bien, magistrada, corrijo la votación, aquí serían 14 votos a favor de la primera propuesta. ¿Votos a favor de la segunda propuesta? ¿Qué es la del magistrado Andrés Hipólito? 4 votos a favor. Votación, por favor, para la tercera propuesta del magistrado Francisco Hurtado. 2 votos a favor, señor presidente.
Creo que sí son los votos de los que estamos presentes. La suma. Creo que nos da más, ¿no? 15. Nos sobra un voto, alguien votó doble en alguna. Hubo doble. Y alguien votó doble. Alguien votó doble. Si quieren, la volvemos a hacer para que nos quede claro. La primera propuesta, levantar la mano. Trece votos. Por favor, licenciada Paulina. Gracias, magistrada Guillermo. 13 votos serían. Ok. La propuesta del magistrado Andrés Hipólito. 4 votos, señor presidente. Y la propuesta del magistrado Francisco Hurtado. 2 votos, señor presidente. De acuerdo. Entonces, queda aprobado el acuerdo general de suspensión de actividades, plazos y términos hasta el día 4 de febrero, que con toda responsabilidad les iremos mandando cuál es la estadística, cuál es el censo en cuanto a los contagios, los que vayan ya mejorando, los que ya están en posibilidades de reactivar su trabajo y la propuesta de regreso. Creo que eso sí hay que ser ya muy responsables en el sentido de que sí tenemos que brindarle esta seguridad a los justiciables, pero sobre todo la salud a nuestros trabajadores. Por eso damos por terminado este punto. El siguiente punto, licenciada Paulina. Sí, señor presidente, les hago el punto 5 del orden del día. Son los asuntos generales y la correspondencia general. Gracias. ¿Alguien tendrá algún asunto general? Magistrado Arenas. Sí, muchas gracias, magistrado. Solamente para recordarles y reiterar las actividades de la Escuela Judicial, magistrado presidente, si me lo permite. Es para invitarles a la conferencia el día de hoy, de manera telemática, en punto de las 4 de la tarde, y vamos a hablar de los paradigmas del derecho de la familia. El ponente va a ser el doctor Eduardo Oliva, director de la Facultad de Derecho de la UAM, y esto lo vamos a hacer dentro del marco del diplomado que tenemos en el derecho de las familias. Iniciamos entonces el día de hoy con esta conferencia y magistrados están cordialmente invitados. Si a alguien de ustedes les interesa que les mandemos el enlace, me pueden mandar el mensaje a mi WhatsApp. La convocatoria estuvo abierta, ya hubo un proceso de inscripción, pero no obstante podemos hacerles partícipe de esto. También, compañeros magistrados, hacerles del conocimiento que el día 9 de febrero a las 5 de la tarde, también de manera telemática, vamos a tener otra conferencia, la cual la hemos titulado Constitución y Democracia Representativa, una relación insuperable en perspectiva del futuro. Esto va a estar a cargo del doctor Juan Francisco Escobedo Delgado, es investigador y conferencista, y lo vamos a hacer dentro del marco de lo que es la conmemoración de la Constitución. Entonces, es poner en conocimiento de ustedes estas dos actividades. Si alguien desea participar, con mucho gusto les hacemos llegar la liga y puedan estar presentes. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Si no tenemos otro tema, les agradecería su atención. Muchas gracias, magistradas, magistrados. Y en el transcurso de la próxima semana les mandaremos los acuerdos, estadísticas, cómo vamos para el regreso. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuídense mucho. Buenas tardes a todos. Listo, magistrado, estamos fuera. Gracias, Leti. Les recuerdo, sus cheques están aquí, por el que quiera pasar por ellos, lo tiene Fabi. Gracias. Oye, buenas tardes. Rubén. Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, Carlos. ¿Ya estás fuera, Leti? ¿Ya estamos fuera? Ya, magistrado, estamos fuera. Gracias. Yo voy a ir en un ratito más. ¿Sí lo puedo recoger, mi cheque? A las 3:30 paso por ahí. Sí, aquí vamos a estar. Ok.
Igual, si me permiten, mando... Rubén. Sí, Manuel, aquí vamos a estar hoy a las 3:30, 4 y mañana, el lunes, estamos aquí sin problema. Ok, sí, gracias por la situación que te comenté. Bueno, le mando a alguien, ¿no? Sí, no hay problema. Presidente, no te una preocupes. pregunta. ¿Cómo terminé? No. Perdón. ¿Qué pasó, Presidente? Sobre el informe del Ejecutivo, lo del informe del Ejecutivo que es para el día de hoy. Yo he confirmado, nada más que sí estoy recuperándome de la rinitis y problemas de las anginas. Se escucha. Pienso que sería imprudente de mi parte ir. Entonces, No se preocupe. no sé de qué forma por su conducta pudiera ofrecer una disculpa. Claro, no se preocupe, sí se escucha a usted que está mal. No se preocupe, al contrario, mejórese, cuídese. Entonces, por favor, ofrecer una disculpa de mi parte y aprovechar para saludar a mis dos compañeros que también están aquí presentes. Bueno, a todos, pero ya que no he visto ni a uno ni al otro, aprovechar para saludarlos. Gracias, Leti. Gracias, magistrada. Saludos, A magistrada. usted, magistrada. Va, entonces, al Había yo rato sí va confirmado a para el haber informe, vehículo, pero, ¿verdad? por Sí, la va. situación que se nos presentó, pues yo creo que mejor, actuando prudentemente, no asisto, ¿no? No tiene caso. Sí, Dalia, va a haber vehículo. Ya está preparado aquí. Y si vamos a ir todos, porque con esto a lo mejor van a decir que por qué vamos si estamos suspendiendo.